Hola, esperamos que se encuentren súper bien. Hoy Nicole Castaño, Leonardo Silva y yo, Carol Pastrana, les vamos a hablar sobre la modernización y el capitalismo. Para comenzar, tengo una pregunta justamente para mis compañeros, y es que si alguna vez ellos han pensado que ir a trabajar todos los días o ahorrar dinero está relacionado con unas ideas religiosas que surgieron hace muchísimos años. Sí, yo creo que sí, Carol. Digamos que esta creencia que viene desde los tiempos de la Edad Media, en la que el trabajo era como esa subrogación ante el Estado y como esa creencia de que había que sacrificarse en torno al trabajo y a la religión. Y creo que desde ahí parte que pues estas creencias religiosas hagan mella en el trabajo de hoy en día. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Carol y Nicole, y un poco también porque creo que también viene de un tema también familiar, que es como que se ha inculcado de generación en generación de estar haciendo algo, tener un propósito para hacer algo en la vida y sacar provecho de alguna habilidad que tenga uno y de alguna manera también derivarlo en dinero. Bueno, con lo que acaban de decir, de alguna otra forma se van a acercar entonces a un poco, pero pues para explicarles, primero les voy a hablar sobre el tema de ética, porque se relaciona mucho con lo que ustedes están diciendo. Entonces, por un lado, como todos sabemos, la ética es ese conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona, que en otras palabras es la que nos dice qué está bien o qué está mal en nuestras acciones. Justamente Aristóteles relaciona también pues como este tema de ética con la parte de la felicidad, no sé si se lo imaginaban, y es que él dice que el hombre busca inequívocamente su felicidad. Y es que esa felicidad, según Aristóteles, se alcanza es a través de nuestra actividad racional, porque como todo ser humano, pues somos personas que usamos la razón. Entonces, lo que él dice es que las virtudes éticas nacen de esta actividad del alma racional y que no son innatas, sino que se forman por la costumbre y el ejercicio. Entonces, por ejemplo, al realizar actos justos, nos volvemos justos. Al practicar la templanza, nos volvemos templados. Entonces aquí esta práctica habitual que habla Aristóteles se va a relacionar, por favor la siguiente diapositiva, con esta práctica entonces habitual que nos viene hablando Aristóteles, como les acabo de mencionar, sale a flote el tema de la ética protestante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Max Weber escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que se relaciona también mucho con lo que ustedes me dijeron ahora. Y es que, bueno, por un lado, es que todo está relacionado con el calvinismo. ¿Qué pasa? Los calvinismos son cristianos protestantes que de alguna otra forma siguen las enseñanzas del teólogo Juan Calvino y se caracterizan mucho por su énfasis en la soberanía absoluta de Dios, es decir, la creencia de que Dios ha predestinado a algunos para la salvación y a otros no. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos protestantes, basándose en esta idea de la gracia predestinada, ven, por ejemplo, a los mendigos como personas que no han recibido la salvación. Entonces, como consecuencia de ello, lo que pasa es que viven una vida, pues, según ellos, miserable y se debe porque Dios lo ha decidido así. Entonces, bajo esta óptica calvinista un poco radical, como les vengo diciendo, darles dinero a estos mendigos de forma caritativa va en contra de los designios de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos empiezan a ahorrar, a acumular la riqueza porque no, ¿a quién se la están dando? A nadie, ¿cierto? Entonces, de alguna otra forma, ahí se empiezan a enriquecer ellos mismos, pero siempre pues como bajo la idea de ahorrar y de no ser tampoco tan exagerados o derrochar el dinero. Entonces, como los protestantes no pueden gastar su dinero en caprichos, ni a los débiles, porque va en contra de los designios de Dios, los creyentes más adinerados se veían en la obligación de ahorrar e invertir, que a ella se empieza entonces a relacionar un poco. Y era porque con estas dos acciones, esos patrimonios se fueron incrementando y al incrementarse pudieron crear negocios más poderosos, disfrutar de una vida más acomodada, pero siempre pues bajo la moderación. Pero pasa algo, y ahí sí la siguiente diapositiva, y es que con el tiempo esta situación se volvió una secularización, que se entendía como cuando esa orientación religiosa se empieza a desviar un poquito de lo divino hacia los esfuerzos racionales que están encaminados a obtener ganancias económicas. Entonces, de alguna otra forma, por eso
Weber habla del espíritu del capitalista, que es esa mentalidad de que de alguna otra forma hoy valoramos ser productivos, aprovechar el tiempo, reinvertir y no malgastar. Entonces, aquí viene el tema muy importante que dice Weber y son las características ideales del empresario capitalista. Entonces, el que dice que de alguna otra forma ya no se actúa por agradar a Dios, como lo veníamos viendo antes, sino que porque la disciplina, la austeridad y la reinvención se vuelven parte de la cultura económica moderna, que es lo que muchas veces ya vemos actualmente. Entonces, lo que pasa es que Weber lo que hace es construir un tipo ideal de empresario capitalista que vive con disciplina, con modestia, y para él entonces la riqueza no la disfruta, sino que se reinvierte. Y lo interesante es que este modelo ético, que nació de raíces religiosas, como lo hemos venido viendo, terminó influyendo en toda la cultura económica de Occidente y marcando la manera en la que hoy vemos el éxito y el trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces nosotros admiramos a las personas que son productivas, eficientes, que reinvierten su riqueza, y es precisamente porque ese espíritu capitalista, en palabras de Weber, es la continuación secularizada de los valores que alguna vez fueron religiosos. Y ya entonces, para finalizar esta parte, así como Aristóteles decía que la felicidad se alcanza cultivando virtudes con la práctica en Occidente, ¿cierto? La religión y luego la ética secular, que es lo que les venía diciendo, fomentaron hábitos como el trabajo disciplinado, el ahorro y la responsabilidad, que hoy en día es como cada uno también lo hace, como yo lo hago y como ustedes también lo pueden hacer cada uno en sus hogares. Bueno, con toda esta línea que hablaba Carol sobre el capitalismo y demás, y toda esta corriente ética que hay alrededor de ello, pues también hay que hablar en torno a esas entidades o estructuras y al mismo tiempo pues, de cómo están las personas inmersas en ello. Entonces surge la pregunta, y muy aterrizada al plano nacional, y es si mañana dejara de existir Colombia como nación, seguiría existiendo nuestra economía tal como la conocemos, que es donde le doy un espacio muy breve a Nicole y a Carol, pues para que en su punto de vista frente a esa inquietud que surge. Leo, por mi parte, me parece muy interesante tu pregunta, sobre todo porque me pone a pensar con lo que venía hablando, y es que muchas costumbres la tenemos desde antes, por ejemplo, el tema de la economía. Entonces, y desde mucho antes, de pronto, ¿cierto? No existía Colombia, no existía la nación, no existían entonces ciertos factores. Entonces, siento que de alguna otra forma puede que no afecte tanto, puede ser en el sentido de que ya hay unas costumbres, unas ideas que vienen desde mucho, mucho, mucho antes. Yo opino algo, bueno, un poco similar a Carol, pero siento que ahí me diferencia un poco que siento yo que la forma, el capitalismo en sí, seguiría existiendo. Sin embargo, creo que al no existir una nación como tal y no haber ciertas instituciones, nuestra economía cambiaría bastante. Es decir, la forma en la que manejamos el peso colombiano creo que cambiaría totalmente. La forma en la que se maneja toda la economía a través del Banco de la República, por ejemplo, cambiaría también. Entonces, creo que sí habrían variaciones en la economía. Bueno, para responder esta pregunta, quiero que pasemos como de a poco, entendiendo un poco cada concepto. Lo primero es comprender qué es eso de nación. Digamos que en el colegio pudo haberse dado esa confusión de usar la palabra nación y Estado para hablar de lo mismo, simplemente. Pero hay que aclarar que digamos que en nación se entiende como es todo ese conjunto de personas que van a tener algo en común o cosas en común, bien sea una cultura, bien sea una identidad, e inclusive pues, están cobijadas por un mismo Estado que se supone es independiente a otros. Ahora, a partir de esa idea de nación, hay aportes como el de Adam Smith, que por allá desde el 1776 ya empezaba a decir a través de su obra La riqueza de las naciones, que, digamos, esa riqueza
específicamente de una nación, pues provenía del trabajo, que digamos que es una palabra que también viene mencionando Carol en esta idea del capitalismo, en esta idea de la ética que hay alrededor de eso y del espíritu que es el capitalismo. Lo que decía Edwin es que ese trabajo que resultaba relevante y a la vez era el fondo de esa fuente de la riqueza de esas naciones. Y que desde ahí partía también una inquietud, ¿cómo se hacía para aumentar esa riqueza? Y él lo que proponía era, vamos a trabajar en torno a dividir ese trabajo, y de ahí que obviamente surja tanto el comercio, el dinero, y de alguna u otra manera van a tener o a salir a flote lo que son los problemas del valor y la distribución. Lo que él hacía también era manifestar que esas naciones en ocasiones, digamos, no tenían unos proyectos o unos estímulos balanceados y balanceados en cuanto a ciudad y en cuanto a campo. Por eso él manifestaba eh, que no se ha tratado, digamos, con una cierta imparcialidad y equidad de ese asunto. Y ya a preguntarnos, por ejemplo, hoy en día, si esas manifestaciones o esas protestas que se dan, por ejemplo, en un país como Colombia, por parte del sector de los campesinos, a veces con los bloqueos y demás, son una muestra, por ejemplo, de que no ha cambiado esa circunstancia, de que las políticas y los proyectos en torno a esos sectores aún son una muestra de la falta de equidad. Y teniendo esto claro, hay que hablar entonces del Estado. Del Estado como una forma de organización social. Una forma de organización social desde un punto de vista político, y desde la que un autor como Ángel Molina plantea lo que es el Estado moderno. Y un Estado moderno del que él hace un recuento y es ligando un poco el tema europeo con Francia y con Inglaterra. Y es decir, que ese mismo Estado moderno nace en su momento por allá con el fin de la Edad Media y un poco en el inicio de la Edad Moderna, a través de hacerle una oposición al feudo, lo que se manejaba en esa época, y a generar entonces unas características como lo verá la entidad territorial, es decir, una estructura eh, que ya tiene una posición frente a la población, un poder central, es decir, que ya se acatan las normas, las órdenes que yo doy, una reducción en ese tiempo pues, del antiguo poder feudal y una infraestructura sólida, planteaba él en esa época. Y esa infraestructura sólida se refleja, por ejemplo, el día con la burocracia, el tema de los ejércitos, que son evidentes, la diplomacia incluso, y todo esto, digamos que para entender si en la actualidad, por ejemplo, dejaran de existir esa nación, o hablemos, por ejemplo, de naciones en el país, por ejemplo, Colombia, ¿cómo lo decía Nicole? Es que se van a empezar a cambiar, digamos, esas cadenas económicas o esas dinámicas en torno al comercio, o lo del peso, o lo del banco, porque al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que el Estado no crea la nación, sino más bien que crece, se transforma con ella. Entonces, si hay un cambio en la nación, obviamente va a afectar directamente a ese Estado, y sin un Estado que respalde, que logre, digamos, ordenar o gestionar esa nación, pues van a haber una serie de dificultades en torno a todos esos avances que se han dado en comercio y demás, y a todos los acuerdos que se han dado, teniendo un poco también esas tensiones y conflictos que hay en torno a los intereses particulares de la nación, es decir, de los ciudadanos, y también esas solicitudes o aperturas en torno al comercio exterior, por ejemplo, y a lo que da paso que es la globalización. Bueno, ya Carol habló un poco del tema del trabajo y la ética, Leo habló un poco de la economía, la nación, el Estado. Entonces aquí vengo a traerles una pregunta a los dos. ¿Creen que la globalización nos ha hecho más desarrollados o más dependientes?
Bueno, yo considero que habría que analizar eso de más desarrollados, pero yo sí soy de los que plantea que puede ser que somos más dependientes de acuerdo a unas lógicas y a unos condicionantes que nos va dando el mercado que va planteando, digamos, la globalización. Yo sí creo que se han condicionado ese desarrollo, por así decirlo, eh, en esos últimos tiempos. Yo considero que es como ambas cosas, pues no sé, como un equilibrio con lo que venía diciendo un poco Leo, de que nos ha permitido nuevas cosas, todo el tema, digamos, en términos tecnológicos, de conocimiento, pero de alguna otra forma también hoy en día dependemos mucho de estas nuevas cosas que van surgiendo, por ejemplo. Entonces es como un poquito de ambas. Listo. Ahorita más adelante creo que se va a notar la respuesta, pero vamos a hablar de los conceptos de globalización y desarrollo y de cómo se ven en la economía actual reflejados. Bueno, primero, ¿qué entendemos por desarrollo? Cuando hablamos de desarrollo, solemos pensar en nuestras cabezas y en la actualidad en el crecimiento económico o, por ejemplo, en el aumento del Producto Interno Bruto de un país, por ejemplo. Pero el desarrollo también tiene que ver con conceptos muy específicos y en cómo vivimos mejor en sociedad, en cómo nos educamos, en cómo tenemos salud, sostenibilidad y calidad de vida. Por ejemplo, un país puede tener un PIB altísimo, pero puede, pues gracias a ciertas riquezas naturales como el petróleo, por ejemplo, pero pues si no tiene acceso a servicios públicos, no sé qué tanto podríamos decir que es un país desarrollado, por ejemplo. Este concepto de desarrollo es un concepto que se ve muy atravesado históricamente por la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si lo recuerden Carol y Leo, surgen ciertas instituciones muy importantes hoy en día, como la ONU, el Banco Mundial o incluso el Fondo Monetario Internacional. Cuando estas instituciones surgen, empieza a hablarse de desarrollo y se habla Leo, ¿puedes pasar la diapositiva anterior, por favor? Eh, Se habla de progreso, de cambio social y de innovación. Estos en diferentes momentos del desarrollo. Pero para como contextualizarlos un poquito en la historia, este concepto llega porque, bueno, se da la consolidación del capitalismo liberal con la caída del muro de Berlín. Se da un momento muy importante que es la aparición del Internet y la expansión de la información a nivel mundial. Y también se da la globalización como herramienta de esa expansión, precisamente. Ahora, hablando de globalización, Leo, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de este concepto que se ve muy anclado al desarrollo. Eh, la globalización, básicamente, según dos autores que son muy decisivos en este aspecto, es el escenario en el que todo esto pasa, hablando de desarrollo. Entonces, para Anthony Giddens, es la intensificación de las relaciones sociales en todo el planeta. Lo que ocurre en un lugar afecta a otro, aunque estemos a miles de kilómetros. Y pues si lo pensamos, pues el ejemplo más importante y más reciente es la pandemia del coronavirus, por ejemplo. Para Joseph Stiglitz, que es otro de los autores importantes, la globalización es básicamente la integración de países y personas gracias a la reducción de las barreras, tanto en el comercio como la tecnología y la comunicación. Aquí algunos hechos históricos relevantes también son la Segunda Guerra Mundial y la aparición de Internet. Ahora bien, eh, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Leo. ¿Qué pasa en esto? Entonces, ya en un contexto actual y en cómo estos conceptos influyen en nuestra vida diaria, podemos verlo de la siguiente manera. La globalización es el escenario en el que todo ocurre, mientras que el desarrollo es el objetivo. Cuando hablábamos, ahorita que les hice la pregunta de si estábamos dependiendo de la globalización, pues básicamente en cierto sentido sí, como lo decía Carol, pero también es cierto que nos ha traído
un avance inmenso en cuanto a cultura, conocimiento, sociedad. Sin embargo, tenemos que verlo como que abre mercados, nos conecta con innovaciones y culturas diferentes, pero también tiene ciertos retos si nos quedamos solo en la innovación. Desigualdad, dependencia económica y también la presión ambiental, que sabemos que es muy importante. Por eso, hoy no basta solo con hablar de crecimiento económico, sino que también hablamos de desarrollo sostenible, inclusión social e incluso transición verde, que son ciertos conceptos que han venido surgiendo con instituciones como la ONU, con objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en conclusión, para pues, cerrar el tema y darles como cierto sentido a la pregunta, la globalización y el desarrollo están profundamente conectados. La globalización es el camino que nos conecta, pero el desarrollo es el destino al que queremos llegar. No solo hablamos en términos económicos, sino también en términos de ambientales, culturales sobre todo, porque no queremos quedarnos solo en se expande el conocimiento y ya, sino también queremos hacer algo con eso. Y la tarea que tenemos como sociedad precisamente es asegurarnos de que ese desarrollo sea inclusivo, sostenible y humano. Muchas gracias.